acompaña en este día, el pastor Josías Espinosa. Y también resaltar algo muy interesante. El pastor que nos acompaña hoy está conectándose desde España a diferentes horas quizás ahí de donde estás. Para nosotros ya el pastor está iniciando, está atravesando la madrugada, así que qué gusto, pastor, que puedas compartir esta noche con nosotros. Y quiero leer un poquito acerca de la biografía, la reseña de Dr. Josías Espinosa Cárdenas, es de Lima, Perú. Tiene diploma en teología por el Instituto Bíblico Superior de las Asambleas de Dios del Perú, diploma profesional en teología, con mención en literatura bíblica por la Escuela Superior, Seminario Bíblico Andino, bachiller en Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, maestría en Ciencias de la Religión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano de la Facultad de Teología Pontífica Civil de Lima, magíster en Teología Sistemática de la Universidad Evangélica Martin Luther King de Nicaragua, conferencista y autor de diversos escritos y ensayos, entre los que se encuentran La niñez en el Evangelio de Lucas. Pastor, bienvenido y muchas gracias por compartir esta noche con todos nosotros. Muchas gracias, Samuel. Qué gusto de conocerte a través de este medio. Y bueno, estamos aquí para dar la ponencia. Y hace poco en el Perú se celebró, pues, eh, el Día del Niño, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá, justamente, una de las cosas que más amamos es a la niñez. Muy bien, entonces voy a proceder a exponerle. El tema de hoy es el análisis sociológico de la niñez en el Nuevo Testamento. Eh, y el texto que quiero que podamos leer, ¿no? La lectura bíblica está en Marcos 9, 33 al 37 y lo puse en la TLA, traducción del lenguaje actual de las sociedades bíblicas también, ¿verdad? Una, este, eh, una versión muy hermosa. Dice así, ¿no? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm cuando ya estaba en la casa. Él les preguntó, ¿de qué estaban hablando? Cuando venían por el camino, los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Qué lindo, ¿no? Y nosotros estamos llamados a ser servidores de la niñez. Luego llamó a un niño, ¿no? En griego, a un paidión, a un niño pequeño, y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo, si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió. Qué hermoso texto, realmente. Y miren, este texto es muchísimo más conmovedor, muchísimo más impactante cuando uno entiende el análisis sociológico de la niñez en el siglo I. Vamos a hacer ese análisis y ustedes se darán cuenta luego cuando volvamos a leer al final ese texto. Quiero empezar con una introducción diciéndoles que los estudios sobre la niñez
de los tiempos mediterráneos del siglo I, a la cual pertenece el Nuevo Testamento, son recientes. Fueron los estudios de la mujer en el Nuevo Testamento que dieron datos sobre la niñez, ¿no? Porque la madre y los niños se yuxtaponen. Entonces, cuando los biblistas empezaron a investigar la mujer en el Nuevo Testamento, ¿no? Y sobre todo, cómo daba luz una mujer, cómo criaba a un niño, qué sucedía ahí, ¿no? Por ejemplo, Margaret MacDonald, esta biblista, Elizabeth Schuyler Fiorenza, estas grandes biblistas, ¿no? Del mundo, pudieron darnos algunos datos de la niñez. Segunda cosa en la introducción, que los estudios sobre la niñez en la época del Nuevo Testamento en Latinoamérica es mucho más reciente. Eh, Se han hecho estudios teológicos de la escuela dominical, sí, desde, bueno, eso toda la vida, ¿no? Pero estudiar la niñez en la Biblia, exegéticamente, con un método de estudio exegético para dar luz al contexto, a los textos, recién en Latinoamérica. Es muy reciente, muy pocos trabajos, a pesar que hay muchos libros de niñez, ya. Pero hay libros de niñez de teología y todo, pero no se estudia el contexto para leer los textos exegéticamente. Y tercero, el análisis sociológico del Nuevo Testamento pertenece al análisis de las ciencias sociales de la Biblia, ¿no? En Estados Unidos le llaman The Context Group. Este análisis ha dado muchos aportes para comprender el contexto histórico del Nuevo Testamento y sirve para hacer una mejor exégesis bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, no es cualquier cosa el análisis sociológico o desde las ciencias sociales, ¿no? Quiero empezar con algunas cuestiones previas. La primera es el método de interpretación bíblica. Existen varios métodos de interpretación bíblica para abordar la niñez en el siglo I, como el método histórico gramatical, por ejemplo, que lo propone el profesor José Martínez, el método histórico crítico, las lecturas literarias de la Biblia, como la narratología, por ejemplo, ahí está, los enfoques postestructuralistas y otros. Algunos autores dividen a los métodos exegéticos entre métodos diacrónicos y métodos sincrónicos, ¿no? Eh, Sin embargo, la interpretación evangélica hispanohablante ha sido muy influenciado por este libro, José Martínez, que es un libro de 1985, sobre el método gramático histórico, explica, ¿no? El profesor José Martínez, la primacía que sobre todos los demás le corresponde, le hace acreedor a una atención y a un espacio superiores. Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva, decía el profesor José Martínez, y en esa línea hay muchísimos comentarios, ¿no? Por ejemplo, en esa línea está la de Samuel Pérez Millos, la de Ibis Carballosa, etcétera, ¿no? Pero en la exégesis siempre hay lugar para otros métodos que te dan luz, ¿no? Y John Barton, en este libro, La interpretación bíblica hoy, el profesor Kate Whittenland, sobre el método del mundo social de la Biblia, que está incluido el método sociológico, dice, ¿no? El recurso a modelos y datos de las ciencias sociales extraídos de la antropología social y cultural, la sociología, la economía, la política, la arqueología o los estudios culturales han desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudar a sacar a la luz el mundo social de la antigua Palestina y la cuenca mediterránea. Y hay ahora muchísimos libros, ¿no? La editorial Verbo Divino ya está en el tomo 45,
de la colección Ágora, ¿no es cierto? Y que todos tienen esta perspectiva. Segundo asunto, una cuestión previa para el análisis sociológico de la niñez en el siglo I, ¿no? El trato a la niñez basado a conductas, valores, creencias, que crea una cosmovisión de la niñez del mundo mediterráneo, en, cuando se estudia el Nuevo Testamento, se debe tomar en cuenta dos mundos, ¿no? El mundo grecorromano del siglo I, a la cual el apóstol Pablo predica en las misiones que están narradas en Hechos de los Apóstoles. Hay un trato a la niñez peculiar de esta cultura. Esta cultura, ¿no? Greco-romana, que va a ser diferente al mundo judío del siglo I. Hay un trato a la niñez peculiar de la cultura judía. Eh, ya les adelanto, ¿no? En la cultura grecorromana se practicaba el infanticidio, la exposición de niños. Ahora ustedes van a saber qué es la crepundia, por ejemplo, ¿no? Se practicaba el aborto, también se practicaba la pederastría, por si acaso, ¿no? Suetonio dice que el emperador Tiberio tenía niños en su palacio no en el palacio de Roma, sino en su palacio de campo, de ocio, ¿no? Y tenía niños con los cuales mantenía relaciones sexuales y todavía les había puesto un apodo, ¿no? Les decía mis pececitos, y entre esos pececitos estaba su sobrino Calígula, que para desgracia de Calígula, su padre, un gran general de Roma, uno de los más conocidos de Roma, murió y lo dejó pues a manos de Tiberio, el tío de Calígula, y algunos dicen, ¿no? Entonces ya entendemos por qué después Calígula tiene un mundo, ¿no? Terrible de situaciones, por ejemplo, sexuales, ¿no? Claro, si el tío le violaba desde niño, hay una lógica, ¿no? En este contexto de estos dos mundos, ¿no? El mundo judío no practicaba las relaciones sexuales con niños, no practicaba la exposición de niños, no practicaba eh, el infanticidio, ¿no? Pero sí practicaba, por ejemplo, la severidad, ¿no? Como dicen proverbios, o rómpele el palo, la vara en el niño, no se va a morir, ¿no es cierto? Sí practicaba la severidad, pero en este contexto, Jesús con la práctica del reino de Dios crea una revolución de valores, y lo puse entre comillas porque esa palabra, revolución de valores, es del profesor Gerd Tyson, ¿no? Que va a defender, dignificar, valorar y hacer partícipes a la niñez del proyecto de Jesús, ¿no? Si bien es cierto, los judíos trataban bien a los niños, pero Jesús fue más allá. Y el mundo grecorromano pues trataba de una manera terrible. La profesora Elsa Tames, que fue mi profesora, ¿no? Cuando me enseñó, por ejemplo, el curso de Primera de Timoteo, nos mostró este cuadro, ¿no? Del mundo social de la Biblia. Hay conductas que vemos en la Biblia, que valores, ¿no? Creencias, y que nos da una cosmovisión. Entonces hay una cosmovisión grecorromana para el trato a la niñez y hay una cosmovisión judía para el trato a la niñez. Pero hay una cosmovisión de Jesús para el trato a la niñez que va a ser diferente. Y
por último, aquí tenemos la Biblia y nosotros estamos acá, nos separa el mundo de la Biblia, el mundo del intérprete, nos separa la cultura, la historia, el idioma, otro. Por ejemplo, les doy un dato sobre la niñez. A un niño de 7 años a 14 años se le puede decir en griego país, ¿no? País, esa es una, así como país en español, pero en griego país. Y el niño de 7 a 14 años, país es tu hijo, puede ser tu hijo, pero también es sinónimo de esclavo, ¿no? Y en Gálatas 4, 1, 2 y 3, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿No? Dice eso, dice, mientras el heredero es un paidión, es un pequeñito, en nada difiere de un esclavo. Wow, miren, justamente ese texto de Gálatas 4, 1, 2 y 3, a mí me causó insomnio, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo Pablo puede decir que un niño heredero de todo es igual que un esclavo? ¿A qué se refiere? Claro, porque en el idioma, país es tu hijo y también es tu esclavo, ¿no? Ya van a ver luego. Y bueno, entonces hay una distancia entre mundos, ¿no? Nosotros hablamos de igualdad en el Antiguo Testamento, en la Biblia no había estas, por ejemplo, las mujeres no son iguales que los varones, los niños no son iguales que de derechos humanos, no se habla, pero en la Biblia hablaba de una ley de reciprocidad, se habla del individuo, no, en la Biblia las sociedades no son individualistas, no existía el individualismo, existía el grupo, ¿no? Hoy también se habla de la privacidad, ¿no? Hay niños que, oye, mi privacidad, en la Biblia no existe privacidad. Castigo de hijos e hijas, sí, eso en el Antiguo Testamento existía. El sistema económico era totalmente diferente, se llamaba, en la antigüedad, el sistema económico se llamaba patronazgo, ¿no? Patrón cliente y era un sistema basado en eso. Y el contexto histórico era diferente. Y por último, eh, el Imperio Romano ha sido visto, ¿no? Desde una cosmovisión romántica basada en las élites romanas, donde la niñez está invisibilizada, ¿no? Ahí el emperador, el senado, el foro, no hay niños, ¿no? Pero desde una cosmovisión crítica que se llama desde la vida cotidiana del Imperio Romano y la historia social del mundo romano, que por ejemplo lo sigue actualmente Mary Beer, ¿no? En este libro SPQR, ¿no? Eh, ella pues se hunde a investigar en los niños, por ejemplo, y vamos a ver algunos videos de eso. Dicho esto, voy a pasar rápidamente ya a enseñarles la situación de la niñez en el siglo I. Entonces, ya saben, voy a exponer en dos partes. En el mundo grecorromano, a la cual el apóstol Pablo ingresó a predicar en Asia Menor, en Éfeso, en Acaya, en Corinto, ¿no? En Antioquía de Siria, en Tesalónica y todo. Ese es el mundo grecorromano. Y hay otro trato del mundo judío a los niños. Muy bien. Miren, hace poco, el 6 de mayo del año 2025, de este año, justo yo ya había llegado a Madrid, se dio esta conferencia, ¿no? Infancia y Juventud de un ateniense, del profesor Miguel Ángel Elvira Barba. Y voy a leer una partecita de lo que dijo, ¿no? Algo tuvo que ver en el milagro griego la formación de los niños y jóvenes atenienses, que fueron al fin de cabo sus principales protagonistas.
Y en este punto nos espera sorpresa. Si el niño nace, felizmente, ¿no? Porque en la antigüedad, en el siglo I y en la época de los griegos también, ¿no? El siglo III, IV antes de Cristo, los nacimientos son peligrosísimos, ¿no? Más del 30% de los niños morían solo en el nacimiento y muchas mujeres morían. Así que no es como ahora, ¿no? Si el niño nace felizmente, lo que no es tan normal, dice, ¿no? Su primer problema es ser aceptado. Que usted dice, ¿cómo que ser aceptado? El padre, sí, el padre, puede rechazar al recién nacido. Ese rechazo al recién nacido de un padre justamente se llama exposición de niños. Y este abandonado, si el padre no lo recoge al niño, ¿no? En latín es toilere, ¿no? No lo recoge, o como Job dice en Job, ¿no? Maldito el día en que mi padre me puso en sus rodillas, ¿no? Si el padre no lo recoge, este niño va a ser abandonado, muere de inanición o se convierte en esclavo de quien lo recoja. Superado ese trance, el niño vive en la casa de familia, al cuidado de la madre y las criadas. Juega con los niños de su edad. A los 6 años empieza su educación, solo o junto a otros niños de su barrio. Recibe sus primeras lecciones, etc. Esto, el profesor Remigio Hernández Morán, en este libro, Los niños griegos, que el título confunde porque no solamente habla de los niños griegos, también habla de la época de Roma e incluso habla del niño Jesús. Cuando leí este libro me quedé impresionado. Eh, entonces, les voy a hacer una síntesis de la profesora Carmen Bernabé Ubieta en el libro Así vivían los primeros cristianos del 2017. La profesora Carmen Bernabé Ubieta es de la Universidad de Deusto, en España. Era habitual en la cultura mediterránea del siglo I las siguientes prácticas que implicaban la niñez en el mundo grecorromano, no en los judíos. ¿Ok? No en los judíos. La exposición de niños. ¿Qué cosa es la exposición de niños? Si el padre no aceptó al niño, la mamá tiene que botar al niño a la calle. El infanticidio. Quiero decirles un dato. Ah, este PPT yo lo he realizado porque me dedico a la investigación de la niñez hace más de 20 años. Y así que por eso tengo tantísimos datos en la cabeza y todo. Así que eh, a través de los organizadores yo le voy a hacer llegar este PPT a ustedes. Por si acaso, porque es mucha información. Así que anoten solo lo esencial, pero yo me comprometo a entregarles el PPT hoy mismo cuando termine la conferencia a nuestro hermano organizador y por favor enviarle a ustedes, si tienen a través de un, no sé, de un WhatsApp, etcétera. Pero por favor le piden a los organizadores. Segundo, el infanticidio que está en el Evangelio de la Infancia de Mateo, ¿no? Cómo Herodes el Grande manda a matar niños. Pero que muchos decían, no, que esto es una mentira de la Biblia, que no está probado históricamente, etcétera. Ya se probó que existía el infanticidio. Tercero, la esclavitud y trabajos forzados. Los niños trabajaban duro, aproximadamente desde los 6 años. A los 7 años, un niño era igual que un esclavo. Practicaban la tortura o el abuso sexual, ¿sí? Practicaban el abuso sexual, según los estudios, con niños esclavos, no con niños ciudadanos romanos, no, o con niños
ciudadanos griegos tampoco, pero sí practicaban la pedrastría con niños esclavos y la explotación en la prostitución. Y Carmen Bernabé dice, ¿no?, en este libro, en la página 238, es cierto que hoy en día muchos niños de ambos sexos siguen sometidos a semejantes violencias, ¿no? Vemos matanzas a niños, ¿cierto? Pero la diferencia está en que la inmensa mayoría de la gente lo ve como algo anormal y execrable, mientras que en aquellos tiempos, en el siglo I, eran muy pocas voces que lo condenaban. Esa es la diferencia. Entonces la profesora Carmen dice así, ¿no? Aunque sin duda algunos niños eran muy queridos, ¿no? Como también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, por sus padres. Me recuerdo de ese versículo de Proverbios, ¿no?, que dice, yo tuve un padre y una madre que me amaron con ternura. Qué hermoso, ¿no? Eh, como lo demuestran las numerosísimas inscripciones que han aparecido en lápidas de sus sepulcros, ¿no?, que ahora lo vamos a ver dónde quedó, dónde queda eso. La consideración que se tenía de ellos en la antigüedad era muy diferente a la de hoy en día. Estaban expuestos a gran violencia que se ejercía de formas múltiples. Así que yo explico, la valoración de la niñez en la antigüedad era muy diferente a la valoración en la actualidad. El trato a la niñez desde nuestra perspectiva sería, como un especialista lo ha denominado, una vida de terror, ¿no? Entonces, de razón, pues, que cuando se acercan los niños a Jesús, los discípulos están molestísimos, ¿no? En el siglo I, la niñez importaba como proyecto de adulto, tenía una valoración muy diferente que la nuestra de la niñez, ¿no? Nosotros ahora, pues, amamos a nuestros hijos, ¿no? Muchos vivían en situación de subsistencia, intentaban controlar la cantidad de niños que podían criar. Para muchos era caso de vida o muerte. Entre los métodos de control de natalidad se encontraba, por ejemplo, el aborto, ¿no? Yo he escrito un artículo sobre eso, el aborto en la época del Nuevo Testamento. Yo pensé que no existía aborto. Y la verdad es que no puedo darles todos los datos porque tenemos muy poco tiempo. El infanticidio, la exposición de niños, estos también se usaban en caso de ilegitimidad, malformaciones o señales adversas del nacimiento en la cultura grecorromana. Y eh, la cultura grecorromana compartían las ciudades del imperio en el siglo I o II, que conformaban, aún con pequeñas variaciones según las naciones, el modo de vida de los habitantes del imperio, moldeaban sus comportamientos, percepciones. A eso nosotros llamamos el mundo cultural del Mediterráneo del siglo I, que se parecían todos. La mayoría de los seguidores de Jesús en las ciudades del Mediterráneo, sobre todo aquellos que no procedían de la tradición judía, ¿no?, estos gentiles, también habían sido socializados en ese modo de vida, que habían creado en ellos ciertos hábitos, algunos de los cuales debían modificar a entrar a la comunidad, dice la profesora Carmen. Y miren, aquí hay una bibliografía de la profesora Mary Beard, que ha escrito muchos libros sobre el Imperio Romano, y este es el mejor libro que ha escrito. SPQR significa Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. SPQR. Y tiene dos eh, series de videos de 4 horas cada uno que se llama Un imperio sin límites y Cómo vivían los romanos. Mary Beard, la profesora de Oxford, especialista en los romanos, es impresionante. Bueno, cuando yo fui a Roma, a cada lugar que visitábamos, el Coliseo Romano, que esto, que el otro, en el tour que nos hicieron, todo lo que era romano, hasta en el suelo, está escrito esto, SPQR. Eso, ahí lo vi. Empecemos entonces con
el nacimiento de los niños y niñas en el siglo I. La madre daba luz sentada en una butaca especial, lejos de las miradas masculinas, o bien ha muerto durante el parto y ha habido que extraer al bebé de su vientre, dice el historiador Paul Veyne en este libro, Historia de la vida privada, la criatura que su padre no ha levantado, no lo levantó del suelo, se verá expuesta ante la puerta de su domicilio o algún basurero público lo recogerá quien lo desea. Séneca, miren, este famoso escritor decía, hay que separar lo bueno de lo que no sirve, refiriéndose a los niños que los padres no aceptaban. Eh, el profesor, en este libro, La Antigua Grecia, dice, cuando nacía un niño en la Ática, el padre decidía si lo criaba o lo exponía. Indudablemente, evaluaba antes la salud del recién nacido, las consecuencias económicas, etcétera. Imagínense, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el primer video que nos toca en este momento analizar. A ver, ay, qué pena que no veo el clic. Solito es otro hallazgo. Esta es la cuna de un bebé. Es una pieza valiosísima, porque es la única cuna del mundo romano que ha sobrevivido. Y eso nos hace pensar que tal vez no hayamos tenido suerte al no encontrar cunas de otros niños, o que quizá la mayoría de bebés no dormían en cunas, sino en el equivalente antiguo de un cajón o en la cama junto a su mamá o su niñera. Cuando la encontraron, había en ella un pequeño esqueleto, y alrededor de este había retazos de tela, de tejido y un montón de hojas. Y parecía como si ese bebé hubiera estado durmiendo en un colchón relleno de hojas y tapado con una manta cuando se produjo la erupción del Vesubio en el 79 y puso fin a su corta vida. Todavía hoy conmueve mecer la cuna, que fue... Eh, ella era la profesora Mary Bead, ¿no? Entonces, está hablando de una cuna que es el único del siglo I, imagínense. En segundo lugar, entonces los nacimientos eran peligrosos y trabajos forzados. En la antigüedad la niñez era una época de terror. Eran los miembros más débiles de la sociedad. La mortalidad infantil alcanzaba el 30%, otro 30% moría en torno a los 6 años y un 60% había desaparecido a los 16 años. Miremos ahora este video. Eras romanas. Para mí esa colección de muebles simboliza todo lo que podemos situar en las casas romanas si lo intentamos. Ya no solo sus trastos, sino a los maridos y a las esposas con sus caóticas relaciones. Ver la cuna de un bebé tan de cerca nos hace pensar en la figura de los niños en el hogar romano. Ese bebé, obviamente, no sobrevivió a la erupción del Vesubio, pero si lo hubiera hecho, ¿hubiera tenido una infancia muy diferente a la nuestra? Hoy en día, separamos la infancia del mundo de los adultos. Vestimos a los niños con ropa muy distinta a la de los adultos. Tienen su propio entretenimiento, sus propios libros, consumen alimentos distintos y en los últimos 50 años incluso inventamos la categoría adolescente. En la antigua Roma, la infancia era diferente. Casi nunca hemos visto u oído acerca de los niños en las casas romanas. Generalmente son desterrados a la parte trasera de la casa y rara vez son mencionados. Hoy, el único modo de escuchar sus voces es centrarse en los muertos.
En estos libros hay registradas más de 30.000 lápidas de la ciudad de Roma de gente de todas las edades, sexos y clases sociales, pero impacta la cantidad de lápidas de niños. Aquí hay cientos y cientos de ellas. Esta es la del pequeño Titius Eutychus, que apenas vivió 4 años. Y esta es la de Titius Phosphorus, de 5 años. Pasamos la página y está Titia Regilla, de 1 año, 5 meses y 11 días. Estos son solo unos pocos de la T y encaja con lo que sabemos sobre la mortalidad infantil en Roma. Por lo menos la mitad de los niños no habrían llegado a los 10 años y 1/3 ni siquiera a su primer cumpleaños. Hay que tener un corazón de piedra para que no te conmueva esa estadística. De todos modos, no todo es pesimismo. Mi favorito indiscutible es un personaje tremendo. Una niña que murió con apenas 5 años, pero que nos transmite su personalidad. Se llamaba Geminia Agate Matri y no resultaba muy femenina. Tenía un pueri voltum, la cara de un niño, pero era un alma cándida. Ingenio docili. Era bonita y un poco mimada. Veneranda. Era pelirroja y llevaba el pelo corto por arriba, pero me lo dejé largo por la espalda. Y luego dice, no os aflijáis mucho por mí. Tomaos una copa y no os lamentéis mucho porque mi cuerpecito esté descansando. Es como si se estuviera dirigiendo a sus parientes. Pero creo que también es un mensaje para nosotros, porque aunque estas lápidas hablen de muerte, para mí también destilan amor, cariño y vida, en definitiva. ¿Y qué pasaba si los niños como la pequeña Geminia Matri sobrevivían? ¿Iban al colegio o tenían sus padres romanos otros planes para ellos? Pues previsiblemente dependía de dónde estuvieras en el orden jerárquico. En sus laboratorios a las afueras de Roma, un grupo de antropólogos italianos ha analizado más de 6.000 esqueletos romanos, exhumados por la zona de Roma durante el siglo pasado. Junto a esqueletos adultos también se hallaron algunos huesos de niños en las tumbas más pobres, porque aunque fallecieran muchos niños, sus frágiles esqueletos raramente sobreviven. Estos son los pequeños restos de un niño que tenía unos 6 años en el momento de su muerte. Y estos pertenecieron a un adolescente, probablemente masculino. Tendría 16 o 17 años cuando murió. Lo extraordinario es que estos huesos muestran signos evidentes de desgaste. Esta tibia era de un adolescente de 16 años. Y por las marcas de sus huesos, podemos determinar que sus piernas fueron expuestas a grandes esfuerzos. Estas marcas son muy evidentes, a pesar de tratarse de un individuo tan joven. Entonces, este chico, a los 16 años de edad, ya había forzado mucho sus piernas durante muchos años. Incluso este pobre niño, que murió con apenas 6 años, tenía estas marcas en sus huesos que nos demuestran que había realizado trabajos muy pesados. Este tipo de lesiones no se las podría haber hecho jugando al fútbol o saltando a la comba, ¿no? Tenían que deberse a trabajos muy duros. Como estos huesos los encontramos en un lugar donde había una fulónica, es decir, una tintorería, y a juzgar por el tipo de lesiones visibles en los huesos, creemos que trabajaba en esta fulónica.
En la fulónica tratabas el tejido, lo teñías, pisoteabas las telas, de modo que teníamos a un niño haciendo un trabajo manual pesado, en una época en la que creemos que debía estar en el colegio. Muy bien, entonces ahí hemos visto, ¿no? Datos de la profesora Mary Beer sobre trabajo forzado de niños y eh, también pues de lo que era muy difícil el nacimiento de un niño. Tercero, la exposición de niños. Esta práctica, queridos hermanos, cruel, significa que si no querían criar a un niño recién nacido, lo exponían en determinado lugar de la ciudad. La arqueología ha determinado que lo dejaban en varios lugares de Roma, a orillas del Tíber, cerca de la columna de Lactaria, en el foro Litorio, donde cualquiera podía cogerlos, ¿no? Y miren ustedes este video, que es muy terrible, ¿no? El equipo de Paola también encontró en la tumba de una niña de 1 año una extraña colección de dijes que formaban un pequeño y precioso collar. Parecen bastante inocuas y vemos un conejo de color ámbar, una figurita de un dios egipcio, un minifalo y algunas cuentas, pero ocultan una historia muy oscura. Esto es lo que los romanos hubieran llamado crepundia. Iba ensartada y la niña la habría llevado en su cuello. Así que era mitad juguete, mitad amuleto o talismán. Pero además tenía un papel importante en un aspecto de la cultura romana que encontramos bastante chocante: el abandono infantil. Esto significa que si en Roma tenías un niño que no querías, podías tirarlo a la calle o al vertedero. Y ahí es donde entraba la crepundia. Algunos padres dejaban a estos bebés con su crepundia alrededor del cuello, como una especie de vínculo con su familia, con su identidad original. Esta era una trama fantástica para algunas comedias romanas, en las que la heroína esclava era encontrada y reconocida por sus padres por la crepundia que le habían puesto al dejarla. Por lo que en algunas comedias romanas, estas historias podían acabar con un bonito final feliz. Pero en la vida real no estoy tan segura. Y yo he puesto una carta del siglo I que dice así: miren, hermanos, Hilarión a su hermana Alice: has de saber que aún estoy en Alejandría, ¿no? Es un hombre que se ha ido a trabajar a Alejandría. No te preocupes si los demás vuelven y yo permanezco en Alejandría. Te ruego que cuides de mi pequeño y tan pronto reciba el salario te lo enviaré. Si por fortuna estás embarazada y es niño, que viva. Si es niña, exponla, deséchala. Imagínense, una carta del siglo I entre los romanos. El aborto también era una práctica que no practicaban, por ejemplo, los judíos. La especialista Margaret MacDonald nos informa que la mayoría de los métodos anticonceptivos no funcionaban. Eran plantas, telas suaves, pomadas, y cuando estaban embarazadas practicaban el aborto. Era tan riesgoso que la mujer moría o quedaba estéril. Usaban bebidas, manipulación mecánica. La profesora Mary Beer encontró un aparato para sacar el bebé para el aborto. Las razones para el aborto eran muchas, ¿no? Lo que no mencionan estos autores es que la mayoría de los casos eran los varones quienes decidían y ordenaban el aborto, como decidían la muerte o la vida del bebé. ¿Por qué? Porque legalmente él era el pater familia y todo era decisión del varón. Es encomiable leer escritos judíos y cristianos sobre el aborto en el siglo I-II, ¿no? Como Flavio Josefo, en su escrito apologético llamado Contrapión, explica sobre el matrimonio: se ha de criar a todos los hijos y las mujeres no deben provocar abortos ni acabar con los fetos. Si lo hacen, serían acusadas de infanticidio. Que los judíos no practicaron el aborto y tampoco los cristianos. La pederastría en el siglo I. La práctica de la pederastría en el mundo grecorromano era común. En Grecia estaba admitida y se consideraba normal. Imagínense.
Las fuentes que muestran la pederastía son Juvenal en sus sátiras, Cátulo, Horacio, Marcial, y estaba prohibido para las mujeres sí no podían tener relaciones sexuales con niños, pero sí los hombres, ¿no? Miren esta diferencia de Marcial, ¿no? En su epigrama escrito romano del siglo I, defendía y loaba las relaciones con los niños esclavos. Decía que era más delicioso tener relaciones sexuales con un niño esclavo que con una mujer. Y la Didache, miren, un escrito cristiano del siglo I, dice, ¿qué no debes hacer? No matarás, no adulterarás, no corromperás a los niños, no fornicarás, no robarás, no harás magia, no matarás a tu propio hijo por aborto, no matarás al que ha sido dado a luz, no desearás lo que es de tu propio. Qué hermoso, un escrito cristiano, donde demuestra que no se practicaba estas cosas. La educación de la niñez. Los filósofos griegos estoicos sitúan a la niñez en dos etapas. Los primeros 7 años, el niño no participa de logos ni de la racionalidad. En la segunda parte de 7 a 14 se desarrolla la racionalidad y ahí los educan con fábulas, historietas pedagógicas. En el siglo IV, los padres de la iglesia daban consejo a los padres educadores sobre la formación de la niñez, como Juan Crisóstomo, por ejemplo. Es muy claro ver estos escritos que los primeros 7 años no tenían importancia en la antigüedad. Y también entre los cristianos fue así. Miremos este Centro video. de Roma, en una galería cubierta justo detrás del foro, aún podemos encontrar restos de una escuela romana y en sus paredes enlucidas encontramos escritos, dibujos y hasta caricaturas del maestro de escuela que nos recuerdan lo poco que han cambiado los niños. Aquí tenemos un estupendo dibujo de un hombre con barba y, como es típico en Roma, un pene. Aquí tenemos una práctica de las letras A, B, C y D. Y también pequeños fragmentos de poesía en latín. Esto parece un antiguo pupitre de colegio y creo que es eso exactamente. Los colegios de Roma no eran como los nuestros. Las clases se impartían en galerías como esta, bajo la sombra de los árboles o incluso en las calles. Casi todos eran de pago y por tanto para ricos, y eran solo para chicos. Algunas de sus lecciones eran muy parecidas a las nuestras. Aprendían a leer y escribir y estudiaban una lengua moderna, en su caso griego antiguo, pero no estudiaban ciencias, sino oratoria y poesía. Aún se conserva la representación de una escuela romana en acción. La pintura original de Pompeya se ve muy difuminada, pero esta copia del siglo XIX muestra exactamente lo que ocurre. Aquí están los niños buenos en clase, mientras que aquí está el desafortunado malhechor. Debe de ser al que han pillado dibujando una caricatura del maestro en la pared. Está siendo azotado, sujeto por 2 de sus compañeros, y lo han dejado en calzones, en esa especie de calzones. Aquí está el maestro pegándole y él claramente está gritando. Este era un conocido castigo corporal romano que hasta tenía su propio nombre, catomus. Y no nos sorprende mucho que uno de los apodos favoritos para los maestros de escuela de Roma fuera Plagosus, bestia. Y séptimo, el infanticidio, o la acción de eliminar a un niño o niña, según los nuevos hallazgos, fueron practicados en el siglo I. La muerte de niños se realizaba antes de los 7 días, también entre 1 a 3 años. Y miren este video terrible. Vamos a ver solo 2-3 minutos, porque no tenemos tiempo. Los arqueólogos han hecho un siniestro hallazgo. Los esqueletos de 100 bebés recién nacidos arrojados en una alcantarilla romana. ¿Quién mató a los bebés de Ashkelon y por qué? Para resolver el misterio,
Los científicos han utilizado técnicas de investigación criminal contemporáneas, incluida la prueba del ADN. La historia que investigan es un misterioso asesinato de casi 2000 años. Una crónica de sexo, muerte e infanticidio. En las orillas de la costa mediterránea de Israel se encuentra Ashkelon. Puerto marítimo desde el 3500 a.C., fue una de las ciudades más importantes del Antiguo Mundo. Los romanos conquistaron Ashkelon en el 37 a.C. Ashkelon fue una adquisición de vital importancia. Quien la gobernase controlaba el acceso a Oriente Medio. Y bueno, y ahí se encontraron 100 restos de niños que habían nacido y luego asesinados en Ashkelon. Y por último, ¿cómo era el trato a la niñez en el mundo judío y cristiano primitivo? En la época del siglo I, las prácticas antes mencionadas, ¿no?, como el infanticidio, la exposición de niños con la crepundia, estaban generalizadas entre egipcios, griegos y romanos, cuyas leyes y costumbres no lo prohibían. Algunos filósofos, como Murcio Rulfo, Tácito y Heracles, criticaron, pero sin éxito. La niñez en el judaísmo y los discípulos de Jesús condenaban las prácticas abusivas contra la niñez. Aunque entre ellos hubo casos de exposición de niños, no eran prácticas habituales y consideraban contrario a la práctica de Jesús. Los estudios sostienen que en el rabinismo judío solo se aceptó exposición de niños por causa de extrema pobreza, que ya no tenían que darle de comer a los niños. Y encontraron el fundamento en la teología de la creación. Si Dios creó todo bueno, ¿cómo podrían desechar a un niño? Los discípulos de Jesús rechazaron estas prácticas y muchos venían del judaísmo. Según Aristóteles, los judíos criaban a todos los hijos que les nacía. Según los historiadores, la única crítica generalizada de la práctica y la única negativa colectiva al abandono de niños, ¿no?, a esta práctica de abandonar niños con crepundias o no, que se llamaba exposición de niños, en los 3 primeros siglos se produjo entre judíos y primeros cristianos. Solo ellos criticaron esa práctica. Los evangelios narran varios hechos de Jesús, el relato de Marcos 10, 13, 16, donde Jesús abraza, bendice a los niños y pide a sus discípulos que no les impida acercarse a él. Estaban haciendo alusión al mandato de acoger niños huérfanos o expuestos, según el profesor John Fitzgerald. Por eso es que en Mateo 18, 5 al 7, donde de forma clara se condena la exposición de niños y el abuso sexual de los niños. Según la autora, la profesora Lorne Selig, el término escandalizar, que se hace en otros lugares del Evangelio y en la literatura extrabíblica, permite afirmar que aquí se deduce de un pecado de tipo sexual. Así que, queridos hermanos, los seguidores de Jesús denominaban seductores de niños a aquellos que tenían sexo con ellos. Se negaban a llamarle amantes. El cristianismo primitivo se volvió verdadero luchador por los derechos de la niñez. Los seguidores de Jesús fundamentaron sus actos en la teología de la creación, como los judíos. Consideraban a los niños como seres creados a la imagen de Dios y llegaron a mejorar la vida de los niños. Y termino, ¿no?, diciéndoles lo siguiente. Cuando Jesús dijo que traigan a ese niño, ese término puede hacer ver que es un niño expósito, esclavo, que estaba en la calle. Y Jesús les dice, si no se vuelven como uno de ellos, no entrarán al reino de los cielos. Es escandaloso para los discípulos y
para los judíos que practicaban, por ejemplo, una disciplina férrea con los niños, una educación muy férrea, etcétera, aunque no practicaban la pederastría, el infanticidio, ni la exposición de niños, tampoco les consideraban a los niños para abrazarlos, bendecirlos y orar por ellos, cosa que sí hizo Jesús. Así que, hermanos, en este contexto, cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, es un contexto de violencia contra la niñez, que gracias a Dios Jesús lo hizo y nos mostró un nuevo trato a la niñez. Que Dios les bendiga. Espero que este análisis sociológico de la niñez en el mundo grecorromano y en el mundo judío nos sirva para poder leer mejor los textos de niñez que están tan hermosamente proclamados en el contexto del reino de Dios por nuestro Señor Jesús. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias, profesor Josías Espinosa. Realmente, impresionante, creo yo, y muy revelador, algo que sin esa luz, sin esos lentes de la sociología y de la historia, no nos permitiría distinguir realmente la relevancia de lo que el Señor Jesús quiso mostrarnos en los evangelios. Creo que es realmente iluminador para todos los que hemos escuchado su ponencia, y muchísimas gracias por expresarla de esta manera y con la claridad también, incluso de los videos que también están ahí consultando si se va a tener acceso a esta información. Pero de manera puntual, tenemos algunas preguntas, muchas reacciones, profesor, muchas reacciones muy positivas. Pero voy a iniciar con esta y dice así, hablando de Jesús en su infancia, que tuvo que escapar a Egipto para poder salvar su vida, amenazada por el rey Herodes, quien mandó a matar a todos los menores. Viendo este panorama que usted está mostrando y otras situaciones parecidas en la Biblia, como en los tiempos de Moisés con Faraón y el culto, el sacrificio de niños a dioses paganos, se puede decir que el diablo desde un primer momento ha estado atacando a la niñez, siempre estuvo incitando a los hombres a este tipo de prácticas pecaminosas. Eh, Quisiéramos escuchar su opinión a esta consulta, profesor. Gracias, mi querido Marcos. Bueno, como les dije en la exposición, hacia el 2004, cuando yo estaba trabajando como pastor en el Callao por la Iglesia Redentor de la Asamblea de Dios del Perú, con Compassion Internacional, me convertí a la niñez y voy más de 20 años investigando las cosas de la niñez, así que he leído, ya sabrá, eh, y tengo muchísima información, incluso tenemos un curso con sociedades bíblicas sobre este tema, que es en los diplomados de sociedades bíblicas, ¿no? Tenemos. Y ahora sí le respondo. Sí, ¿no? En el Antiguo Testamento, que no lo he expuesto, había sacrificio de niños, ¿no? que están citados no una vez, dos veces, más de 10 veces, por ejemplo, entre los profetas y en el Pentateuco, ¿no? Incluso encontré un texto que algunos, para que su edificación no se caiga, ponían niños vivos debajo de su, de su edificación, imagínense, qué terrible. Y en las sociedades de alrededor los niños no tenían ningún derecho, no tenían opinión ni nada.
Los niños eran vistos como proyectos, como cosas. Se había cosificado, había una visión androcéntrica de los niños y en una cultura de violencia. Y sí, pues, justamente cuando Jesús revela el reino de Dios, una de las cosas que hace es un nuevo trato a la niñez. Y le agradecemos a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, ¿por qué no soy cristiano?, ¿no?, de Bertrand Russell, y un historiador le respondió, ¿por qué soy cristiano? Y una de las razones es porque en la historia de la humanidad, el primero que defiende, dignifica y valora a los niños es Jesús. Eso es una cosa impresionante. Y bueno, sí, Satanás tenía un plan con los niños, pero gracias a Dios Jesús vino a librarnos de eso y dio un plan del reino de Dios para los niños. Gracias. Excelente, excelente. Aquí hay otra consulta. Al principio se percibía, digamos, Mateo capítulo 18, verso 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y que la lanzara a lo profundo del mar, como una hipérbole, ¿no? Como incluso una severidad, casi podríamos hablar de una referencia a la pena de muerte. Sin embargo, ya con esta luz creo que se puede interpretar de una forma distinta. ¿Cuál sería algún ángulo de interpretación a esta referencia al Señor? Yo creo que desde este contexto podemos ver, ¿no?, que había violencia a los niños, algunos judíos, aunque Jesús predicó, ¿no?, en Judea, en Galilea, ¿no?, en Samaria, etcétera. En esa región había mucho de la cultura judía, el trato a los niños, pero era violento, era androcéntrico. No se dignificaba al niño desde su nacimiento, se le dignificaba como proyecto de adulto. Entonces, también seguramente algunos eh, tenían violencias terribles contra los niños en los trabajos forzados y en muchas cosas, y la cultura grecorromana, peor aún. Entonces, cuando Jesús está diciendo, ¿no?, cualquiera que pone, ¿no?, que, que, que agravia al niño, que violente al niño, mejor sería ponerse, es porque existía un contexto de violencia y Jesús ha venido a revelarnos que Él no va a permitir que un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, tenga algún aspecto de violencia contra los niños. Y como ha sido revelado en este análisis sociológico del Nuevo Testamento, vemos que había muchísima violencia, ¿no?, muchísima violencia. Violencia sexual, trabajo forzado. Imagínense lo que dice la profesora Meriville, ¿no? O sea, los hacían trabajar desde los 6 años. Qué terrible, ¿no? Entonces, una infancia destruida prácticamente, ¿no? Entonces Jesús aquí se vuelve un defensor y a mí me da muchas luces para interpretar ese texto, muchas luces desde este contexto, ¿no? Gracias. Excelente. Gracias, profesor. Hay varias preguntas. Digo que el tiempo no nos va a dar, pero voy a tratar de resumir y unir algunas. Esta es una reacción y a la vez una consulta. Dice, prácticamente, tanto los niños como las mujeres no tenían un valor dentro de la jerarquía, ¿no?, de ese tiempo. Pero particularmente la pregunta es, ¿las niñas judías, las niñas de ese tiempo, estudiaban la ley o tenían acceso a ese tipo de derechos, digamos, o de privilegios sociales y religiosos? Bueno, yo di una conferencia que se llamó De la cuna al entierro, ¿no? De un niño varón y una niña y de una mujer. Los niños, ¿no?, y eso ya se ha estudiado sobre la educación que realizaban los niños, tenían dos escuelas, ¿no?
hasta lo podríamos poner en 3 escuelas. Uno era en la casa, ¿no? El, y otro que se llamaba el Bet Ha Sefer, en hebreo sí se llamaba. Bet es casa, Ha Sefer, ¿no? Donde se estudia la escritura, en la casa y en la sinagoga los sábados, ¿no? Estaban juntos el Bet Ha Sefer. Ahí estudió Jesús, por ejemplo. Pero el Bet Ha Midrash, ahí estudió Pablo, eran escuelas rabínicas especializadas. Las mujeres no tuvieron acceso a los estudios del Antiguo Testamento y estaban, las niñas no solamente no tenían acceso, sino que no tenían que participar en las fiestas judías, no tenían que participar en muchísimo, solamente se las encuentra en la Pascua, en la comida seder, en casa, pero en el templo jamás. Incluso en el templo había un lugar de mujeres, ¿no? Entonces, ahí también quiero decir otra cosa, ¿no? Eh, Jesús, así como dignifica a la niñez, dignifica a la mujer. Y eso ya es para, para otra conferencia, ¿no? Que también me fascinó, he estudiado mucho eso, cómo Jesús dignificó a la mujer en una sociedad machista, la Mishnah judía dice, ¿no? Si una mujer te acompaña eh, más de 1 kilómetro, se está ofreciendo sexualmente a ti. ¿Ah? Y cómo Jesús las hace sus discípulas. Y ya encontramos en 2 Corintios, por ejemplo, que Pablo dice, Pedro no anda con mujeres, ¿acaso no tengo derecho de andar con mujeres? No. Entonces, Jesús dignificó también a las mujeres. Y qué decir de las niñas del Nuevo Testamento, eran muy maltratadas. Pero gracias a Dios que Jesús al dignificar a los niños, también dignificó a las niñas, ¿no? Y hay todo un estudio de eso. Me encantaría solamente hacer una conferencia de las niñas en el, es que, bueno, es que yo, como les digo, me dediqué a esto muchos años, ya van más de 4 lustros estudiando estos temas, leyendo libros, buscando información, traduciéndolos del inglés, bueno, y les digo en el nombre del Señor que hay una riqueza tremenda en todo esto. Extraordinario. Seguro, seguro que sí, profesor. Pues hay más preguntas, creo que el tiempo ya no nos da. Voy a quedarme con esta última, solo mencionar, hay algunas preguntando sobre el equilibrio de la disciplina, el correcto trato hacia los niños, en su formación espiritual también, o cómo poder poner en práctica este conocimiento en nuestras iglesias, en nuestras escuelas dominicales. Creo que hay muchos temas familiares y, por supuesto, eclesiásticos. Ah, pero yo quisiera terminar, eh, profesor y pastor Josías, Sí, eh, sinceramente recojo muchas reacciones de nuestra audiencia, nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, y creo que nos ha roto el corazón escuchar esta realidad histórica. Es algo muy conmovedor, y ver cómo el Señor alza su voz por los niños, por el cuidado, por el trato, por su dignidad, tanto de niños y niñas, ¿no? Y yo quisiera terminar con esto, profesor, y es que definitivamente, y darle un último espacio también, ¿no? Entendemos que la señal del Mesías, de Lucas, ¿no? sí, Que es hallarán al niño envuelto en pañales, qué acostado en un hermoso. pesebre. Dios disfrazado de niño para revelarse a su pueblo y mostrar la salvación a través pues, del menos valorado, ¿no? De los últimos, de los menos Exacto. valiosos, y mostrándonos su poder y su gracia de esa manera.
Sus últimas palabras, profesor, y por Yo favor. di una conferencia a las sociedades bíblicas peruanas antes de unirse con todos los países que le denominamos con Pablo Gutiérrez, eh, envuelto en pañales. Sí, porque Gracias. estudié las esperanzas mesiánicas que existían de los judíos y descubrí en los libros apócrifos del Antiguo Testamento más de 11 esperanzas mesiánicas. Ninguno admite a un Mesías niño. Ninguno. Ninguno. Wow. Y Lucas, que nos repite 3 veces, ¿no? Envuelto en pañales. ¡Wow! Y te digo, querido Marcos, yo cuando empecé a estudiar esto, eh, que fue por el reto de la directora nacional de Compassion de Perú, Cristina Zavala, que me dijo, pero pastor, usted sabe griego, hebreo, danos una conferencia de niños, ¿no? Entonces, eso fue hacia el año 2004, ¿no? Eh, y, y empecé a investigar y descubrí esta situación, wow, realmente me enterneció el corazón. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Ese tiempo yo recuerdo que estaba estudiando el 7Q5, ¿no? La cueva 7, el documento 5 de la cueva 7 Cumbre. Y dije, eh, parezco ese filósofo que se cayó al abismo, al hueco, cuando estaba mirando el cielo. Así que ahora voy a ver a los niños y me convertí a la niñez. Y hoy tengo 2 niños, Emanuel y Mateo. Esa vez no tenía niños, ¿no? Y puedo decirles con todo mi corazón que sí, los niños también necesitan disciplina, Marcos, pero no violencia. Amén. Necesitan eh, disciplina, no como proverbios agarrarles a varazos, ¿no? Y romperles la vara en la espalda, no, pero sí, esto no se hace porque si no ellos pues no entienden el camino correcto. Pero aunque es muy difícil criar niños, no es imposible con el Señor. Así que les animo a todos. Y hay un texto que es mi texto, que viene de Génesis, cuando dice, cuando Esaú y Jacob se unen, y después de mucho tiempo, y se reconcilian, y Jacob le dice, vamos a celebrar, ¿no? Y Esaú, y Esaú le dice, vamos a celebrar a Jacob, y Jacob le dice, vete adelante, que yo voy al paso de los niños. Amén. Y Amén. yo camino actualmente al paso de Mateo y Emanuel, que son mis hijos amados. Y bueno, sigan al paso de los niños, que el Señor les va a bendecir. Un abrazo. Amén. Qué Muchas lindo. gracias, profesor. Bueno, yo estoy en Alcalá de Henares, en Madrid, y aquí son, wow, las 3 de la mañana, pero ha sido una bendición estar con ustedes. Siempre Muchas gracias. va a estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Hasta la Ronald, próxima. el tiempo contigo.